Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo de la carrera de Enfermería y mediante este curso de Cátedra Vallejo les presentaremos nuestro proyecto cultural titulado Los Heraldos Negros. Y para empezar debemos saber en qué consiste un documental y un emprendimiento cultural. ¿Qué es un documental? El término documental hace referencia al género de cine que se basa en la utilización de imágenes reales o documentadas para realizar una historia o trama. Además, nos sirve también como una propaganda, ya que nos ayuda a entender y comprender un tema en específico, de lo cual también se puede llegar a modificar. ¿Qué es emprendimiento cultural? El emprendimiento cultural está relacionado con la mente humana y con la capacidad de crear, ya que abarca creaciones que permanecen en el tiempo y originan la creatividad artística de la persona, lo cual está vinculado con la música, la danza, el teatro, el cine, entre muchas otras. Además, el emprendimiento cultural son de gran importancia, ya que no solo van a generar riquezas económicas, sino también bienestar social. ¿Qué es emprendedor? Es la persona que utiliza su talento como materia prima para llevar a cabo proyectos que puedan resolver o incidir en una problemática social. Para ello, lo realiza mediante talleres que tengan el objetivo de promover los derechos humanos, inclusión social, respeto a la igualdad de género y que todos se puedan unir mediante la cultura. Ahora, teniendo conocimiento de estos términos, podemos empezar a hablar de César Vallejo, que es conocido como uno de los mejores poetas del siglo XX. Además, es un gran y excelente escritor de nacionalidad peruana, ya que en cada una de sus obras se centra en transmitirnos sentimientos de amor y sufrimiento, que se van relacionando con su vida. Por ello, es muy importante conocer de su biografía y hechos más interesantes, sobre todo de su éxito poemario de Los Heraldos Negros. Empecemos. César Abraham Vallejo Mendoza nació en el año 1892 en un pueblito llamado Santiago de Chuco. Sus padres fueron Francisco Vallejo, una persona que fue reconocida por tener la capacidad de dar solución a diferentes conflictos que se generaban entre la población, y su madre fue María de los Santos Mendoza Gurrionero, una gran mujer que era dedicada a las labores del hogar y a la crianza de sus hijos. Además, César Vallejo tuvo 10 hermanos, siendo él el menor de todos. Asimismo, él los clasificó en 4 debidos grupos: 4 viejos, 4 mayores y los 4 menores. En su nivel primario estudió en una institución cerca de donde él vivía, en el Centro Escolar número 127, y en su secundaria en Huamachuco, en el Colegio San Nicolás en el año 1909. También ingresó a la Universidad de la Libertad en 1913 y él se graduó con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. En el año 1920, César Vallejo fue detenido injustamente por un dramático incidente y fue encarcelado en Santiago de Chuco. Vallejo falleció en 1938 en la ciudad de París. Para el año 1919, el autor César Vallejo publicó su primera obra, un poema titulado Los Heraldos Negros, los cuales estaban caracterizando por un destacado valor lírico. Dicho libro mostró rasgos de modernismo. De la misma manera, trataron temas que resultaban ser bastante recurrentes de César Vallejo, como el sufrimiento humano. Vallejo viaja por primera vez a Lima por medio del barco de Salaberry hacia el Callao, donde lo esperaban uno de sus admiradores, teniendo la posibilidad de elaborar su primer poemario. Él mismo lleva a los principales de Los Heraldos Negros, un libro que fue presentado en 1918 pero difundido en 1919. Este viaje lo realizó con el propósito de lograr el reconocimiento de su obra. Asimismo, en ese lugar conoció a Valdelomar, un amigo que vio en Vallejo el comienzo de un poeta extraordinario, lo cual lanzó su hermoso y extraño libro de verso, Los Heraldos Negros. El origen de Los Heraldos Negros. Esto surge en marzo de 1917, según Juan Espejo Astorrizada. Él fue uno de los compañeros de Vallejo del Grupo Norte.
Él nos cuenta que esto se da tras que Vallejo recibe noticia de índole familiar en la que él resulta gravemente perjudicado. Tras esto, Vallejo sale a Trujillo a beber toda la noche por todos los bares del lugar. Tras llegar la mañana, él se va al lugar donde se hospedaba con su hermano Néstor y él se sienta en una mesa y dice: Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios. Los heraldos negros es una manera en la que César Vallejo expresa su dolor, su angustia de los momentos cruciales y difíciles que pasó personalmente como familiares, que desafortunadamente muchas personas pasan en sus diferentes etapas, que a pesar de que aparentan felicidad, bienestar exteriormente, la realidad en su interior es más cruel de lo que parece. Así que buscan maneras de salir de ese dolor, de ese sentido de culpa que los rodea, que los persigue. Ahí es donde viene manifestado en el poemario. Los heraldos negros de César Vallejo se toma de ejemplo él mismo, donde nos detalla en cada verso situaciones asombrosas y muy tristes de su vida. Ahí es donde cuestiona César Vallejo la existencia y el sentido de la vida, tomando de ejemplo el sufrimiento humano, el sufrimiento que personalmente él lo experimentó. Mi nombre es Melanie Nicole Gordon Hidalgo y les daré el comentario. Efectivamente, sabemos que la manera en la que refiere César Vallejo es en el dolor de las personas y a la vida, lo que hace desde una perspectiva única y personal, ya que está mostrando el sufrimiento que atravesaba en el momento de escribir y las personas lo tenían como un ser humano alegre y bromista, donde la realidad era otra para el hablante literario. Así que la aclaración la está haciendo una vez quebrada por la sorpresa que se lleva a las opiniones de las personas. Gracias.